Chicos, ¿qué tal? Eh, vamos. Disculpen los minutos de retraso. Disculpen que acabo de abrir la sala. El profesor ya se está conectando también para empezar de una vez la última clase del avance 18 de semestral. Entonces, aguardamos unos instantes y ya podemos dar inicio. Buenos días Adriana, Jean-Pierre, Marco, Piero, Saulo, Eduardo y Juan. Vamos a llamar a los demás también para dar inicio a la clase de filosofía. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Ya está aquí con nosotros el profesor Morales. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Ya. ¿Podemos dar inicio, profesor? Yo sigo llamando a los chicos para que se conecten. Ya, está muy bien. Buenos días, Piero. Muy buenos días. Espero que estén bien todos ustedes y su familia. ¿Sí? Agradecer por un día más con la familia, con los amigos, con ustedes. ¿Sí? Y los que están malitos, de la fuerza necesaria. Y los que no nos acompañan ahora físicamente, siempre en nuestros corazones, ¿no? Bueno, es triste, acabo de enterarme del fallecimiento de un profesor que lo conocíamos. Esperemos que el Señor lo reciba en su casa. Es una pena tremenda. Listo. Muy bien. Bien, vamos a... Ya, bueno.
Ujú. Muy bien, ¿todos estamos acá? Creo que sí. Ajá. Bien, voy a ampliar la pantalla. ¿Qué tal, Melanie? Buenos días. Ujú. Bien. Bien, ahí está el capítulo de hoy. El problema del valor y el sentido de la ética, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver en qué consiste todo esto, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es el problema del valor y el sentido de la ética, ¿sí? Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con las acciones humanas, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el contenido que vamos a apreciar acá? El siguiente, ¿no? Vamos a ver lo que es el problema de valor, la etimología, la axiología, el valor, las características del valor, la clasificación de los valores, el acto valorativo, los tipos de juicios y la fundamentación de los juicios de valor. Luego veremos lo que es la ética y la moral, una breve historia de la ética y los elementos de la moral. ¿Sí? ¿Correcto? Interesante ver al frente tener al señor, ¿no? Al señor Miguel Grau y a Mario Romero, ¿no? Que con su annegable acción nos dieron muestra de lo que es tener a bien, muy en alto, la ética, la moral y el sentido de los valores, ¿no? Nuestro gran insigne héroe nacional, Miguel Grau, dio su vida por el país, sabiendo que en sí estaba en contra de él todo lo que viene a ser la logística peruana marina, pero aún así lo hizo y se entregó con un amor a la patria realmente admirable, ¿sí? Al costado, el señor Mario Romero, conocido como el ángel del oxígeno, un señor que tenía, bueno, su hijo ahora sigue el trabajo, nada menos que su lugar donde él vende, ¿no? Su oxígeno. Este señor fue el primero en que lo vendió en toda la pandemia, en la primera
en la primera gran oleada, ¿no? A personas sin subir el precio, ¿no? Y este señor ahí, al pie del cañón, se le llamó por eso el ángel del oxígeno. Tan es así que su hermana queda infectada y muere, y él también posteriormente siguió ese camino, ¿no? Señor Miguel Mario Romero, llamado el ángel oxígeno, fallece también, ¿no? Su hijo ahora está al frente del negocio, ¿no? Pero también con la misma manera de ver, ¿no? Sin aprovecharse del dolor de las personas, dando el precio justo, ¿no? Eso implica tener ética, eso es tener moral, ¿no? Que realmente es admirable, ¿no? Y no como estos dos señores, que realmente es una vergüenza, falta a la ética, a la moral, con antivalores, ¿no? Muy bien. Por eso el silencio, para ellos no. Y para estos señores, el silencio, ¿sí? Veamos entonces el primer valor, etimología, axiología y el valor, ¿ya? Etimología de axiología, ¿no? Axio significa valor y logos es tratado. Etimológicamente, esto me está indicando que estoy frente a lo que se llama el tratado o estudio del valor, ¿ya? El tratado o estudio del valor. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el término, ¿no?, de la palabra axiología. Bueno, ¿y qué es la axiología? Decimos que es la disciplina filosófica que estudia los valores, la elaboración de teorías sobre la esencia del valor, estudiará los juicios de valor, estudiará la clasificación de los valores, la comprensión del proceso de valoración y el abordaje del problema de la crisis de los valores. Entonces, la axiología es una disciplina filosófica que está en función de estudiar todo lo que concierne a los valores, elaboración de teorías sobre la esencia del valor, los juicios de valor, la clasificación de los valores, la comprensión del proceso de valoración y el abordaje del problema de la crisis de los valores. Si va a estudiar todo lo referente al valor, sería bueno, ¿qué entendemos nosotros por valor? Sería bueno, ¿qué entendemos nosotros por el valor? ¿Qué es el valor? ¿No? El valor es todo aquello que hace estimable o rechazable los objetos, valoradas como buena o mala, justa o injusta, bella o fea. ¿Está bien? Pero no es en sí el objeto mismo. O sea, el valor en sí es solamente lo que uno estima. Es una cualidad que a nosotros nos genera una estima o nos genera un rechazo, ¿no?, al objeto. No al objeto mismo, sino lo que nos genera, aquello que hace estimable o rechazable. Por lo tanto, el objeto tiene en sí algo, pero que no define ese objeto, sino que es ese algo que señala el objeto como bueno, como malo, como justo, como injusto, como bello, como feo. ¿Sí? Entonces, el valor en sí, como tal, viene a ser todo aquello que hace estimable o rechazable a un objeto. Pero no el objeto mismo, no. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el valor en sí es una cualidad que puede ser aprendida por el sujeto, que está al margen del objeto. Ese valor hace más bien ese objeto, ¿no?, bueno, malo, justo, injusto, bello, feo, etc. Y tú sabes que la palabra objeto en filosofía es persona, animal, cosa, situación, acción o idea. Tú sabes que en filosofía objeto es persona, animal, cosa, situación, idea o acción. Todo eso es el objeto. Entonces,
ese objeto a ti te puede generar aprecio o no, o te puede generar rechazo o no. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta primera diapositiva para avanzar? ¿Todo bien? Sobre esta diapositiva, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien, no? Muy bien. Entonces, sigamos. Características de los valores. Es objetivo, presenta polaridad, presenta grado y presenta jerarquía. ¿Ya? Estas son las características de los valores. Presenta objetividad, polaridad, grado y jerarquía. ¿Por qué decimos que los valores presentan objetividad? Los valores son independientes del sujeto. Están fuera de toda apreciación y preferencia de las personas. Ejemplo, la belleza está en un paisaje, en un caballo, en una obra de arte, en una mujer. Pero no es que sea el paisaje, el caballo o la mujer o la obra de arte lo que determine el valor. ¿Está bien? El valor es una entidad aparte. Es una entidad aparte. ¿Correcto? ¿Ya? Son independientes del sujeto. Que pueden calificarlo, pero no es el objeto. ¿Ya? Por eso se dice que es objetivo. Por eso se dice que es objetivo. ¿Ya? Polaridad es el desdoblamiento de los objetos en un aspecto positivo y un aspecto negativo, haciendo posible el aprecio o desagrado hacia dichos objetos. Ejemplo, el bien y el mal son polos de valor ético. Claro, el bien y el mal, ¿no? O sea, siempre hay un valor y antivalor. Siempre existe un valor y antivalor. Siempre. ¿Ya? Siempre existe un valor y antivalor. ¿Ya? Eso implica, ¿no? Polaridad, el desdoblamiento de los objetos. Que un aspecto sea positivo y un aspecto sea negativo. ¿No? Eso es posible el aprecio o desagrado hacia dichos objetos. ¿Está bien? ¿Ya? Lo justo y lo injusto está dentro del valor social y jurídico. ¿No? ¿Correcto? Lo útil y lo inútil está dentro del valor económico y técnico. O sea, siempre hay, ¿no?, lo que se llama los opuestos, se llama polaridad, de polos, ¿no? El grado. ¿El grado qué es? Es la intensidad con la que se presenta el valor, es la intensidad. Así un mismo tipo de valor puede aumentar o disminuir su grado de apreciación o rechazo. Ejemplo, una obra de arte puede ser considerada bella, o muy bella, o sumamente bella. Un solo valor, ¿no? Un solo valor puede tener gradualidades cualitativamente establecidas, ¿sí? Puede tener gradualidades, ¿no?, cualitativamente establecidas, ¿no? ¿Correcto? Puede ser, ¿qué te digo? Como dicen, ¿no? Bella, muy bella, sumamente bella, esas son las gradualidades, ¿no? ¿No? Feo, feísimo, recontra feo. Ya, esas son nada menos que gradualidades. ¿Ya? Entonces la gradualidad habla de un solo valor que en sí, de una manera u otra, va a disminuir o a sumar su intensidad. Jerarquía. La jerarquía consiste en que un valor puede ser comparado con otro valor. Ya. Luego se puede establecer que uno es superior o inferior al otro. Esto obedece a distintos factores y rangos de importancia. Ejemplo, a una persona le atribuyen mayor importancia a la salud que a la economía. Exacto. O sea, el valor de lo saludable es mucho más importante para mí que el valor económico. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Correcto? Por ejemplo, el valor, el valor, por decirte, de la salud está por encima de lo sensorial, ¿no? Entonces trataría de evitar de comer algo que me hace daño, aunque es muy agradable o muy rico. Entonces ahí el valor vital está por encima del valor netamente sensorial, ¿no? ¿Correcto? ¿No? O si no,
el valor de lo correcto está por encima, ¿no?, del valor económico. Si estoy haciendo lo correcto, a pesar de que no pueda ganar dinero, pues para mí es más importante eso, es la jerarquía. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estas características de los valores? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, seguimos. Cuando uno habla de la característica objetivo, me está pidiendo que repite eso, es que los valores son independientes del sujeto, están fuera de toda apreciación y preferencia de las personas. ¿Esto qué significa? El valor es una entidad. El valor vale por su condición de ser como tal, valor. ¿Ya? Si yo digo, ese paisaje es muy bello, la belleza es del paisaje, ¿no? La belleza de esa mujer, pues la belleza, el valor de la belleza no está en sí calificada por esa mujer, ni está calificada por ese paisaje. El valor de la belleza se califica en sí misma, al igual que si yo digo, ¿no? Por decirte, ¿no? Pedro es justo, ¿no? Ese accionar de Roberto es justo, ¿no? Entonces, lo que es justo no es porque lo hace Roberto o porque así es Pedro, no. Lo justo es justo, como Pedro es Pedro, como Roberto es Roberto, como el paisaje es paisaje y como la mujer es mujer. Cada quien es quien. Ahora, que tú asumas y consideres que ella es bella y asumes ese valor, pero el valor de belleza no está definida por ella, sino por sí misma, en la propia belleza, ¿correcto? ¿Eso qué indica? Indica en sí que el valor es una entidad, ¿correcto? ¿Está claro? ¿Ya? Eso es, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Es una entidad, ¿ya? Entonces, nadie puede establecer un valor que lo define el objeto. No. ¿Está bien? El valor por sí mismo se define, ¿no? Así como la justicia se define como justicia y la salud se define como salud, ¿no? Y lo útil se define como útil. Lo útil no se puede definir por una acción humana, o por un humano, o por una circunstancia. Lo útil se define por lo útil que es, ¿no? Y la justicia se define por la justicia que es. Entonces, de ese punto de vista es diferente uno a otro, ¿no? Entonces, no se define por ejemplo, tú llegas a tu casa y tu mamá ha hecho toda una limpieza a tu cuarto y lo que tú tenías guardado, tu mamá lo tiró a la basura. Para ella, le da ese valor y lo tira a la basura. Para ti es algo apreciado y lo tienes muy guardado. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el valor? ¿En la decisión de ella? ¿O está en el objeto? ¿En tu decisión? ¿O está en el objeto? ¿Está en tu historia? ¿Dónde está el valor? El valor en sí está en el propio valor. ¿Correcto? Mamá dice, ese es inútil, ese es el valor que ella tiene a bien que le determina su accionar. Pero su accionar no es que sea por lo que es inútil. Entonces, yo resumo esto, el valor se define por sí mismo, por eso es una entidad. Así como hablar de una silla, así como hablar de un vaso, hay que hablar de un valor. Y el valor se define por sí mismo. El vaso no puede ser la silla, ni la silla puede ser el vaso, ¿no? ¿Correcto? La utilidad de la silla no define su utilidad, sino porque es silla. Y lo útil es útil, se define porque es útil. Cada quien es quien. Entonces, por eso dice que es independiente uno de otro. A eso se llama objetividad. Acá lo dice, son independientes del sujeto, están fuera de toda apreciación y preferencia de las personas. ¿Mm? ¿Correcto? Bien. Clasificación de los valores. Max Scheler
es un filósofo alemán. Él dio a conocer una tradicional clasificación de los valores. Pero más bien, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy propuso una clasificación de valores más completa y detallada. Y ahí está, ¿no? Hay valores sensoriales o hedonísticos, vitales, económicos y técnicos, sociales y jurídicos, religiosos, estéticos, éticos, teóricos o cognoscitivos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos 8 tipos de valores lo clasifica el señor Augusto Salazar Bondy. Y aquí están los ejemplos que dan, ¿no? Y siempre te lo coloca en el plano polar, ¿no? ¿No? Hedonista o sensorial, agradable, desagradable, placentero, doloroso, suculento, insípido, asqueroso, atrayente, vital, saludable, insalubre, fuerte, débil, noble, vulgar, económico y técnico, lucrativo, ruinoso, provechoso, perjudicial, útil, inútil, eficaz, ineficaz. Se te lo está dando en polaridad, ¿no? Ahí están los tipos de valores que existen, ¿no? ¿Está bien? Los tipos de valores que existen. Y cada uno es tal, ¿no? Cada uno es tal. ¿Correcto? ¿Ya? Ahí están la clasificación de los valores. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. No olvides esa clasificación obedece al señor Augusto Salazar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna preguntita de acá? ¿Alguna preguntita de acá? Bien. Entonces proseguimos, ¿no? Proseguimos. El acto valorativo, ¿no? El acto valorativo, ¿no? Es una experiencia a través de la cual el sujeto acepta o rechaza un objeto. Es un acto valorativo. Aceptas o rechazas un objeto, es una acción valorativa, ¿no? ¿Está bien? Todo acto es una acción. Una acción es una ejecución. Por lo tanto, es una experiencia, ¿no? Donde tú aceptas o tú rechazas un objeto. O bien tú aceptas o bien tú rechazas un objeto. Eso se le denomina acto valorativo. ¿Ya? Eso es denominado acto valorativo. Los elementos del acto valorativo son el sujeto, el objeto, la cualidad y los juicios. ¿Ya? En todo acto valorativo está el sujeto, el objeto, la cualidad y los juicios. ¿Ya? En todo acto valorativo es esto, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Cómo valoras tú el examen de admisión? ¿Cómo valoras tú tu preparación? ¿Cómo valoras tú, en este caso, tus cosas que te pertenecen? ¿No? ¿Cómo valoras tú la relación amical que tienes? ¿No? ¿Cómo lo valoras? ¿No? Entonces ahí decimos, ¿no? Que todo acto valorativo es una experiencia a través del cual el sujeto acepta o rechaza un objeto, ¿no? Y ahí tenemos sujeto, objeto, cualidad y juicio, ¿no? ¿El sujeto qué es? Bueno, es el ser humano que puede colocarse en una relación estimativa, ¿no? Que te agrada o te desagrada, ¿no? O sea, es aquel que puede aprehender el valor de un objeto. Claro. Entonces, el sujeto sería aquel que puede aprehender con esa intermedia, que puede coger, ¿no es cierto? ¿No? La entidad valorativa de un objeto. Claro. ¿No? Él es el que se encargaría de hacer eso. ¿Y el objeto qué es? Allá. Es un ente, persona, animal, cosa, situación o idea que puede ser valorada por el hombre. ¿No? El objeto es un ente, es una persona, es un animal, una cosa, una situación, una idea, una acción que puede ser valorada por el objeto. Puede ser valorada por el hombre, ¿no? Sea por el sujeto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, tu preparación es un objeto. Tu pertenencia es un objeto, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Esos detalles, tú
lo puedes valorar, ¿no? Lo puedes valorar, ¿ya? Y la cualidad viene a ser la característica valiosa que se asocia con un objeto. Claro, la característica valiosa que se asocia con un objeto. Agradable, ¿no? Está bien, importante, correcto, ¿ya? Correcto, está bien, ¿ya? Honorable, ¿ya? Esas son las características valiosas que se asocian con un objeto, necesariamente, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, los juicios, ¿no? Ya es otro elemento del acto valorativo, ¿no? Los juicios son enunciados acerca de las cualidades de los objetos, ¿no es cierto? ¿Está bien? La manzana está agradable, ¿no? Mis pertenencias son importantes, ¿no? La silla es útil, ¿no? ¿Correcto? Mi profesión es provechosa. O sea, ahí es donde enunciamos, ¿no?, los valores que hemos aprendido, ¿no? Enunciamos los valores que hemos capturado. ¿Ya? ¿Está bien? Que hemos capturado. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el acto valorativo, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el acto valorativo? Muy bien, entonces proseguimos. Tipo de juicio que existen, ¿no? Los tipos de juicios que van a existir. ¿Ya? Hay uno que se llama juicio de ser, o también se llaman ontológicos. ¿Ya? Ontos es ser, ¿no? ¿Ya? Ontos es ser, ¿no es cierto? El juicio ontológico, ¿ya? Afirman objetivamente lo que son las cosas en sí mismas, con absoluta independencia de que pueden significar para nosotros, ¿no? Ejemplo, esta diapositiva tiene fondo blanco. Sí, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, describo las cosas como son, ¿no? La manzana es una fruta, ¿no? Rosa es alta, ¿no? Eso implica en sí dar a conocer, ¿no? Dar a conocer lo que en sí son estos juicios de ser. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. Sigamos. Los juicios de valor son llamados los axiológicos, ¿no? Surgen cuando calificamos objetos. Surgen cuando calificamos acciones, sean buenas o sean malas, sean justas o injustas, sean bellas o feas, ¿no? Estos juicios de valor pueden ser juicios morales, estéticos, políticos, religiosos, como también expresar nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras ideologías, nuestros valores e inclinaciones, ¿no? Estos juicios de valor tienen un predicado valorativo. Ejemplo, la Tierra es un planeta maravilloso. La democracia es la mejor forma de gobierno. Rosa es bella, ¿no? Entonces, aquí ya manejamos a bien, ¿no?, en el juicio de valor, un predicado valorativo que está presente. En cambio, en el juicio de ser, no, solo describimos al objeto, ¿no? Al margen de nuestra apreciación, ¿no es cierto? Al margen de nuestra apreciación, ¿ya? Eso es la diferencia uno a otro, ¿correcto? ¿No? ¿Está bien? Claro, como dice Dora, ¿no? Soy hermoso. Bueno, es una propuesta que da Eduardo, ¿no? Entonces, los juicios de ser solo describen al objeto. En cambio, los juicios de valor califican al objeto, ¿no? ¿Está bien? Se dice que dentro del juicio de ser
participa simplemente la conciencia contemplativa, mientras que en los juicios de valor participa la conciencia valorativa, ¿no? ¿Está bien? Valorativa. Entonces sería bueno que eso lo anotaras, ¿ya? Dentro del juicio del ser participa la conciencia, ¿no?, contemplativa, ¿ya? Participa la conciencia contemplativa, ¿ya? Y en el juicio de valor participa la conciencia valorativa. Valorativa, ¿ya? Son dos, entonces, este tipo de conciencia que participa, ¿ya? Entonces, la de juicio del ser está la conciencia contemplativa y en el juicio de valor está la conciencia valorativa, ¿no? Cuando hablamos de juicio del ser, describe al objeto. Cuando juicio de valor, simplemente, ¿no?, ¿qué hace? Califica al objeto, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Una cosa es decir, Rosa es alta, y otra cosa es decir, Rosa es bella, ¿no? ¿Está bien? Es diferente uno de otro, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí de los tipos de juicio? ¿Una pregunta aquí? ¿Por los tipos de juicio? ¿Todo bien? ¿Todo se va entendiendo? ¿Así parece, no? Al menos. ¿Así creemos? ¿Todo va bien? ¿Sí, no? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Fundamentación de los juicios de valor, ¿no? ¿Está bien? Vamos a fundamentar a los famosos juicios de valor, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo implica que vamos a fundamentar, ¿no?, a qué se debe, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vamos a determinarlo así, ¿ya? Dice, ¿no? Al valorar o enunciar juicio de valor, surge el interrogante acerca de la fundamentación o naturaleza u origen del valor, ¿no? ¿De qué depende el valor? ¿Dónde reside el valor? ¿En el sujeto u objeto? ¿O en la relación de ambos, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde lo puedo yo encontrar? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Dónde estará, ¿no?, el valor? ¿Correcto? ¿Ya? Nos dice que los valores son resultado de las elecciones individuales y colectivas, ¿ya? Los valores son resultado de las elecciones individuales o colectivas. Los valores no existen en sí y por sí, sino son meras creaciones de la mente humana. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ya? Una cosa tiene valor cuando nos gusta y en la medida en que nos gusta, ¿no? El subjetivismo considera que solo son valiosas las cosas cuando las deseamos o anhelamos. Ah, ya, entonces estoy hablando ya, ahí está, el subjetivismo axiológico. Muy bien. Entonces, profe, cuando uno habla de la fundamentación de los juicios, yo tengo que darme cuenta de lo siguiente. En esa definición que nos habíamos adelantado, estaba hablándose más de la propuesta de la fundamentación pura del subjetivismo axiológico. Exacto, ¿no? El subjetivismo axiológico. Este subjetivo interno propio de cada quien, ¿no?, señala entonces que el valor en sí es una sola creación propia de la mente humana, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, el valor va a aparecer cuando las cosas en sí nos sugiere a bien que nos guste y en una medida en que nos guste. Eso es el subjetivismo axiológico, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Y ahí tenemos al hedonismo, ¿no? Una primera forma
de cómo se expresa el subjetivismo axiológico, ¿no? Que en resumidas cuentas me está hablando que en sí, en los valores, ¿no? Están dentro del sujeto, es propio del sujeto, ¿ya? Tenemos ahí al hedonismo, ¿no? Al hedonismo, ¿correcto? Sostiene que la percepción de los valores es guiada por el placer. Es decir, el valor de un objeto consiste en una cualidad conmovedora de ese objeto. Así, un valor positivo es atracción, deseo y encanto, mientras que un valor negativo es repulsión, odio y desagrado. Su representante tenemos a Arístipo de Cirene. Entonces, en resumidas cuentas, profesor, cuando yo hablo de una primera tesis subjetivista, entiendo que si yo digo subjetivista, implica la parte interna que tenemos en nosotros. Y nosotros mismos es lo que en sí generaremos en nuestra mente la presencia de ese valor, ¿no? Y dice el señor Arístipo que uno de ellos, ¿no? Cuando habla de hedone, hedone en griego es placer, ¿no? Sostiene pues entonces que la precisión de los valores solamente se da por el placer, ¿no? Eso se resume ahí, por el placer, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Y este placer, pues, no es más que una propuesta conmovedora, ¿no? Del objeto. ¿Ya? Muy bien. Este es el... ¿Una preguntita sobre esta diapositiva? ¿Todo bien? ¿Todo bien sobre esta diapositiva? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, seguimos, ¿ya? Aún estamos dentro del subjetivismo. El eudemonismo, ¿no? Lo valioso es aquello que le genera felicidad al sujeto. Por otro lado, como seres dotados de capacidad racional, no tomamos decisiones precipitadas o teniendo en cuenta solo el momento presente, sino que deliberamos serenamente y elegimos los medios que más nos conviene para alcanzar la felicidad. Sorprendente es Aristóteles, donde decía que los seres humanos realizamos nuestras acciones por un fin. ¿Cuál? Ser felices. Así pues, la felicidad es el fin último que todo ser humano tiende a alcanzar. Eso decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles es aquel que señala que el fin final de la acción humana es la felicidad. Las tres F. El fin final es la felicidad. F, F, F. Eso decía el señor Aristóteles, ¿verdad? Y eso es interno, eso es propio de la persona. ¿Está bien? Para ti eso te hace feliz, para otros quién sabe no. ¿No? Para ti es la completa felicidad lo que estás haciendo, para otros quién sabe no. ¿Ya? Por eso dice que nosotros como seres racionales, en eso lo sustenta, ¿no? Como seres racionales, en sí, no vamos a tener pues que tomar una decisión sin haberlo pensado detenidamente. Entonces, tenemos que pensar detenidamente sobre el hecho, tenemos que manejar un sustento racional sobre el hecho, tenemos que ver si antes de esto también me sucedió y cómo sucedió para poder tomar una decisión. Luego, si lo que estoy pensando está dentro de mis cuadros valorativos que tengo en mi vida, ¿no? Y es así donde después yo derivo y genero algo que a la postre me tendrá que llevar a la felicidad, ¿no? Porque todo accionar humano apunta a eso, ¿no? A la felicidad. Esa es la propuesta que señala, establece, nada menos que Aristóteles, ¿no? El hecho que yo estudie, lo hago porque tengo que aprender, ¿no? Y si logro aprender, me alegra que así sea, ¿no? ¿No? El hecho de que yo esté detrás de una beca, ¿no? Y me esfuerzo para alcanzar la beca, al final lo conseguí, qué bien, ¿no? Alcancé la beca, ¿no? ¿Está bien? El hecho que esté interesado por un trabajo y el hecho que haga todo lo posible para empezar el trabajo, lo logre,
alcancé la meta del trabajo, ¿no? ¿Está bien? El hecho que yo estudie, porque en mi preparación para poder ingresar, e ingreso, alcancé la meta de ingresar. Pero, en resumen, diría Aristóteles, el hecho de que tú aprendas ese tema te causa felicidad. El hecho de que tú puedas tomar y asumir una beca, en el fondo la alcanzaste, te cuesta y te hace feliz. El hecho de que tú alcances ese trabajo, te hace feliz. El hecho de que tú ingreses, alcanzaste la meta, pero te hace feliz. O sea, en todos, alcanzaste la felicidad. O sea, cualquier actividad humana siempre busca lo mismo, que alcanzar la felicidad. En eso es lo que se basa la propuesta valorativa en el accionar humano para el señor Aristóteles. Pues se llama eudemonismo. ¿Ya? Muy bien. Otra fundamentación subjetiva, ¿no?, del valor es el utilitarismo, ¿no? Es el utilitarismo. ¿Ya? Sostiene el utilitarismo que la valoración de los sujetos está orientada por la utilidad o el beneficio referido a la mayor cantidad de personas. ¿Ya? Fue defendida por Jeremías Bentham y John Stuart Mill, ¿no? Para quienes el valor placentero o de estima es sinónimo de utilidad. ¿Ya? O sea, ¿cuándo un accionar o una cosa, o un objeto, o un ente, ¿no?, o un ente, correcto, resulta ser útil? Bueno, uno busca lo útil, diría nada menos que Jeremías Bentham y su discípulo John Stuart Mill, ¿no? Uno diría, yo busco lo útil. ¿Pero lo útil de qué? Lo útil es el beneficio, ¿no? Lo útil es lo gratificante. Lo útil es el beneficio y lo gratificante, no, ojo ahí, no para uno solo, no para un pequeño grupo, sino para la gran mayoría de personas. Si el proceder o la actuación, ¿no?, genera un beneficio para la gran mayoría de personas, eso implica que sea en sí útil. Por lo tanto, eso sí es un valor adecuado. ¿Ya? ¿Correcto? Es un valor adecuado. Entonces, que no sea útil solamente para algunos, sino para la gran mayoría. ¿Ya? Eso implica nada menos que la parte subjetivista utilitarista. ¿Ya? Ahora viene el emotivismo. El emotivismo, que no es más que un escepticismo axiológico. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, Charles Stevenson y Alfred Adler, ¿ya?, afirman que los juicios de valor son emanados de las emociones individuales. ¿Ya? Sostiene que estas tienen como objeto persuadir a las demás para que sientan lo mismo, intentando lograr que personas distintas valoren de forma idéntica lo que se observa. Se deduce de esto que el emotivismo no utiliza medios racionales para demostrar su validez. De hecho, prescinde de la misma utilizando solo las emociones y su espontaneidad como medio para conocer la verdad moral. Desarrollada, como dije, por Stevenson y ella. O sea, el emotivismo señala que en sí el valor no existiría. Claro, eso es como concreto, ¿no? Por eso se llama escepticismo axiológico. Duda de la existencia del valor. Para ellos dicen que el valor nace de las emociones, ¿no? Nace de las emociones. Por lo tanto, el valor como valor no existiría, sino existiría la emoción. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, de ese punto de vista, ¿no?, determinan, ¿no?, que en sí, lo que se logrará hacer es que la emoción ejercida por la persona, ¿ya?, pueda persuadir a la demás. ¿Ya? Y entonces, de esta forma, va a apreciar
las cosas como aquel lo aprecia, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, de esa perspectiva, en sí el valor es producto de una emoción, diría, ¿no? Entonces, ¿acaso la emoción es un valor? Y ya comienza la duda, ¿no? Pero que queda así, ¿ya? Los juicios de valor son emanados por las emociones individuales, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Con qué finalidad? Para que todos sientan lo mismo. Para que todos sientan lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Y van a valorar, pues, de la misma forma que el primero lo está haciendo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Por eso se llama, pues, escepticismo axiológico. ¿Correcto? Muy bien. Estas son las tesis subjetivistas, ¿no? Esas son las tesis subjetivistas. ¿Ya? Muy bien. Ahora apelemos cuál sería en sí, ¿no? A bien considerar una pregunta acerca de estas tesis. ¿Ya? ¿El pragmático y el idealismo son similares? Bueno, el pragmatismo es producto también de una propuesta británica, ¿sí? Al pan, pan, vino, vino, ¿correcto? ¿Ya? Se les asocia, ¿no? ¿Está bien? Lo que pasa es que la parte pragmática, la praxis, es que la experiencia misma, en cuanto a lo que puedas obtener, es lo que vale, ¿no? La praxis es que tenga el sustento en la propia experiencia, ¿no? ¿Ya? En cambio, el utilitarismo es el beneficio a la mayoría, ¿no? ¿Correcto? Claro que es en sí, todo utilitarismo es pragmático, pero no todo pragmatismo es ser utilitario o utilitarista, ¿no? Claro que todo utilitarismo tiene que ser pragmático, se tiene que ir en la praxis misma, ¿no? Que el beneficio sea para todos. Pero no todo aquello que es pragmático va a ser utilitarista. Eso sí no. ¿Me entiendes? Eso sí no. ¿Correcto? ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Por eso es que son similares, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. ¿Y a Saulo? Saulo me pregunta si lo pragmático y el utilitarismo son similares. Sí son similares, ¿no? Pero no son idénticos. Todo utilitarismo sí es un pragmatismo, pero no todo pragmatismo es el utilitarismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Aún otra pregunta, estimados jóvenes? ¿Mm? Esto es la propuesta subjetivista como tesis de los valores. ¿Mm? ¿Ya? Seguimos, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos el objetivismo axiológico. Y hemos visto lo que concierne, ¿no?, a lo que es el subjetivismo axiológico. Ahora veamos al objetivismo axiológico, ¿no? ¿Ya? Estas teorías afirman la existencia independiente de los valores. Si bien el hombre es quien valora, el valor posee existencia propia. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, no se niega que el valor, el hombre es quien valora, ¿no? Eso no se va a negar. Eso no se va a negar. ¿No? Que el hombre es quien valora. Eso no se va a negar, ¿no? Pero el valor posee existencia propia. Eso está claro, ¿no? Objetivo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, en sí el valor es una cualidad inherente a un objeto o como idea. ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Pero él existe solo, ¿no? Así los valores subyacen en los objetos. Es decir, son descubiertos. No los atribuimos nosotros a los objetos. No, lo descubrimos, está ahí. Por eso el valor no es determinado por el sujeto, sino que es independiente y anterior a su valoración misma. ¿Ya? ¿Está bien? Es todo lo contrario, ¿no? El subjetivismo, ¿no? El subjetivismo, el valor está en nosotros, que asignamos
a los objetos. En cambio, en el objetivismo, ¿no? El objeto tiene el valor subyacente y nosotros lo descubrimos, ¿no? No lo asignamos, lo descubrimos. Es diferente, muy distinto, ¿ya? Muy distinto. ¿Correcto? ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y ahí tenemos dos propuestas, ¿no? Una, el naturalismo, y dos, el idealismo objetivo, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. El naturalismo. ¿Qué nos dice el naturalismo, ¿no? Acerca del valor? Dice, el fundamento del valor es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia, sino en el mundo real o natural. Así, los valores representan una propiedad constitutiva de los hechos mismos, y nosotros nos limitamos simplemente a captarla. Esto se sostenía por Herbert Spencer, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? El evolucionismo social de Spencer, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? El valor, por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Si yo te digo, hablemos de algo en común que podemos recordar y saber qué ha sido, ¿no? Yo te digo, a ver, hablemos de la pizarra del salón, ¿no? Por decirte, ¿no? ¿Ya? Estamos en clase presencial, yo te digo, la pizarra es grande, ontológico. La pizarra es de color verde, ontológico. Estoy describiéndola, ¿sí? La pizarra es rectangular, ontológico. Estoy describiendo, ¿no? Entonces, a ella le pertenece un tamaño grande. Esa es su constitución. A ella le pertenece el color verde. Esa es su constitución. A ella le pertenece su forma rectangular, ¿no? Yo digo, y la pizarra es útil. El término útil, ya no estoy describiendo la pizarra. Eso ya es una propuesta valorativa, ¿no es cierto? Valorativa. Entonces, el valor de útil, yo lo veo en la pizarra. O sea, el hecho que sea útil no es porque yo le asigne, sino que la constitución de ser pizarra, en cuanto a tamaño, forma, color, también le corresponde el valor de útil. Entonces, lo que estoy haciendo yo es descubrir, ¿no? El valor que está inmerso, sublimado en ese objeto. Pero yo no le asigno, lo tiene en sí lo que es la pizarra. Entonces, es una parte constitutiva de la pizarra el valor de ser útil. Yo no lo invento, ella lo tiene de por sí en sí. Si no, dejaría de ser pizarra. Eso se llama naturalismo. Eso lo propone Herbert Spencer. ¿Correcto? Eso lo da a conocer el señor Herbert Spencer. ¿Está bien? ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Entonces, tengamos a bien este aspecto. ¿Ya? ¿Que es importante? Claro que es importante. ¿Ya? Eso nos va a permitir conocer, ¿no? Las cosas, ¿no? En su total dimensión, ¿no? En su total dimensión. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces, ¿no? En cuanto a lo que correspondería al idealismo objetivo. ¿Ya? Veamos, ¿no? Los valores son independientes del contexto histórico, ¿no? Los valores son independientes del contexto histórico, de la cultura, de la realidad física y psíquica, ¿no? O sea, son independientes.
ojo ahí, del contexto histórico, de la cultura, de la realidad física y psíquica. Más bien tiene la forma de ideas platónicas. O sea, los valores son ideas absolutas, que tienen una existencia a priori, es decir, son extraterritoriales. Son valiosas en cualquier lugar y no dependen de la experiencia. O sea, no interesa de si se realizan o no se realizan en el mundo. Así, los valores son aprehendidos no por los sentidos, sino, como dice Schaller, por la captación emocional o intuición emocional. Sus representantes son Platón, Schaller y Hartmann. Ya está, ¿no es cierto? Ya está. Entonces acá estamos estableciendo nada menos lo siguiente, ¿no? ¿Qué estamos estableciendo? Que, a bien, estamos considerando que el valor es una idea. Y como idea, tú ya sabes, es perfecta, ¿no? Y como idea es a priori, ¿no? Y como idea es exacta. Y no responde a una situación física, ¿no? Ni territorial, ¿correcto? Que tampoco dependen de la experiencia. Entonces, como idea, es surgida y determinada de manera a priori. Por lo tanto, yo la asumo y la acepto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la idea de belleza o la idea de justicia, ¿no es cierto? Como tal, es una entidad que en sí y de por sí tiene su propia naturaleza, que está ajena a lo que es la belleza de un caballo, la belleza de un paisaje o la belleza de un cuadro de pintura. ¿Está bien? Es una idea, es solamente una idea, ¿no? Entonces, como idea que es, ella existe aparte, ¿no? Si fuéramos netamente platónicos, ¿no? Viene del mundo de las ideas, pues, ¿correcto? ¿Ya? Por eso que es valedera en todo tiempo, en todo lugar. Ahora, ¿cómo lo puedo captar? Allá, el Chile dice que lo podemos captar, lo podemos aprender gracias a una captación emocional, a una intuición emocional. ¿Mm? Por eso, a eso podemos hacer. ¿Correcto? Ahí podemos hacer. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos a bien tener esto, ¿no? Muy en cuenta. ¿Ya? Muy en cuenta. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Una preguntita acerca de la fundamentación de los tipos de valores, de los juicios de valor sobre la tesis objetivismo axiológico. Son dos nada más en el objetivismo axiológico. El naturalismo, ¿no? Que el valor está en el propio objeto, y el idealismo objetivo no, son ideas. ¿No? Que diferente, ¿no? Totalmente diferente. Muy bien, Sofi, todo claro, ¿no? Muy bien. Sigamos. Estas son las tesis alternativas que existen. ¿No? Estas son las tesis alternativas. Ya por un lado el subjetivismo, por un lado el objetivismo, ¿no? Ahora veamos las tesis alternativas, ¿no? Las tesis alternativas, ¿no? El relacionismo dice que los valores y la valoración solo son posibles cuando existe interacción entre un sujeto que valora y un objeto valorado. Ya. Es decir, el sujeto no valora si no tiene algo que valorar. De igual manera, el objeto tampoco es valioso si no existe quien lo valore. Entonces el valor es una cualidad que surge de la interacción de ambos. ¿Esto que nos dice? Riccieri Frondizi. O sea, el valor no está ni en el objeto, ni tampoco quien valora. Está en la relación. Está en la relación. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si digo, Rosa es bella, ¿no? Quien valora soy yo. A quien valora es a Rosa. Y el valor de belleza. El valor de belleza no está ni en Rosa ni en mí. ¿Está bien? ¿Correcto? Si estuviera en Rosa sería objetivista. Si está en mí, sería subjetivista. No, no está ni en ella ni en mí. Está cuando yo veo a ella o cuando pienso en ella. Entonces, ahí nace esa relación y ahí está el valor. En la relación.
¿Ya? Ahí está el valor, en la relación. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora pasamos al social-culturalismo, ¿no? Al social-culturalismo. ¿Ya? Dice, los juicios de valor son determinados por el contexto social. Es en este contexto donde está ubicado el juicio o experiencia valorativa. Así, los valores se enfocan como un producto histórico y social. El socioculturalismo, que también se llama sociologismo, considera que los valores están determinados por el medio cultural y el momento histórico. Entonces, los objetos no son valiosos por sí mismos, sino cuando se le asigna un valor de acuerdo al contexto. Por ejemplo, una vaca en el Perú es vista como posible fuente de alimento, pero en la India es respetada como una divinidad. ¿Esto quién lo hace? ¿Quién lo propone? El filósofo alemán, nacionalizado norteamericano, Herbert Marcuse, ¿no? ¿Está bien? Marcuse, como filósofo, fue sociólogo y también estudió sobre el psicoanálisis, ¿sí? ¿Correcto? Estudió el psicoanálisis. Él tuvo esas dos vertientes, ¿no? La sociología y el psicoanálisis. Y bueno, él señala, entiende que los valores son simple y llanamente productos del hombre. Y los hombres forman sociedades, ¿no? Los hombres evolucionan, cambian, ¿no? Las sociedades compuestas por hombres también tienen que cambiar, ¿no? Y los hombres, dentro de la sociedad, generan cultura, ¿correcto? Por lo tanto, su cultura también, si los hombres cambian, las sociedades cambian, la cultura cambia. Y ellos señalan, y él señala que los valores, ¿no? Y también como antesala a eso, van a tener a bien nada menos que cambiar los valores, porque es una propuesta cultural. Entonces, es así como va cambiando, dice, ¿no? Es así como va cambiando. ¿Ya? ¿Correcto? Esa es la idea, ¿no? De la cual propone Herbert Marcuse. Todo cambia, ¿no? Los valores cambian, ¿no? Antes se subía al micro y caramba, en los años 60, 70, subían al micro, los valores se ponen de pie para que todas las mujeres estén sentadas. Hoy no, ¿no? Hoy ya es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la concepción de género ha cambiado también, ¿no? La concepción del valor a una mujer ha cambiado, el valor de un varón ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la relación de lo que es el matrimonio, ¿no? Antes tú tenías que estar con alguien siempre y cuando estés casado, si no, no. Ahora ya, pues, no. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, bueno, acá ya quedó, ya está chico ya con las propuestas ahora, ¿no? Ahora te exigen, ¿no? Ya te exigen ponerte de pie, ¿no? Si no, te sancionan, ¿no? Por eso hay lugares que se llaman, ¿no? Asiento reservado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el relacionismo y el socialculturalismo? Ninguna, ¿no? Muy bien. Ahora pasaremos a la ética y la moral, ¿no? A la ética y la moral, ¿no? Etimología de la palabra ética viene de ethos, significa costumbres, modo de ser o comportamiento de los que brotan todos nuestros actos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Ethos es costumbre, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Es así, ¿no? Ethos significa entonces costumbre, ¿ya? ¿Está bien? O sea, por costumbre lo hacemos, ¿no? Bien. Es una palabra griega, pues, ¿no? Una voz griega. La ética es la disciplina filosófica que estudia las acciones realizadas por los hombres, a partir de la consideración de nociones como bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto. Así busca reflexionar y argumentar las razones por las que los hombres realizan determinadas valoraciones de carácter ético o moral. ¿Está bien? Dentro de la ética es la que estudia, en otras palabras, las normas morales, ¿no? O estudia la moral, ¿no? Y eso que eso está relacionado con las acciones humanas, ¿no? Con las acciones humanas, ¿no? ¿Ya? Algunos de los temas abordados por la ética son el bien, la libertad, la felicidad, el acto moral, la norma moral, la persona moral, los juicios morales y los valores morales, ¿no? ¿Correcto? Bien.
Sería bueno encontrar una diferencia entre ética y la moral. Dicen los entendidos que es un hilo bastante delgado que diferencia uno de otro, ¿no? ¿Ya? Es un hilo bastante delgado que diferencia uno de otro. ¿Ya? La preocupación más marcada de la ética es por el sentido de la vida, por la aspiración de un ideal de vida basado en acciones buenas y virtuosas. Tener ética es actuar bien, en otras palabras. Claro, tener ética es actuar bien. Tener ética es tener metas buenas, ¿no? Tener ética implica alcanzar ideales adecuados, virtuosos, ¿no? ¿Está bien? Tener ética se asume a una virtud, ¿no? Se señala alcanzar, a desarrollar una virtud. La ética es una disciplina filosófica que busca eso, ¿no? Busca en sí alcanzar la virtud, que el hombre alcance la virtud del bien, de lo bueno, ¿no? En cambio, la moral se preocupa por un modo de vida fundamentado en normas, deberes y obligaciones universales. O sea, la moral exige el cumplimiento de normas, ¿no? Exige el cumplimiento de normas, la moral. Entonces, una sociedad se constituye por una parte legal, pero también se constituye por una parte ética, en la cual se ensalza la parte moral, ¿no? ¿Está bien? Se ensalza la parte moral. Entonces, en tal sentido, ¿no? Uno, si falla a una norma legal, bueno, vas a tener a bien tener que afrontar eso con el pago de una multa o si no, perder tu libertad, ¿no es cierto? Porque estás en deuda con el Estado. En cambio, cuando uno falla a la moral, ¿no? Es porque sencillamente estás fallando una norma moral, ¿no? A un deber, a una obligación moral que de ti se espera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si tú fallas a eso, fallas a tu conciencia, ¿no? Entonces, si tú recibes una sanción que se explica a través de una culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dejando de lado un valor, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Ser justo, ¿no? Debo ser justo. Entonces, ahí está una norma moral que carga en un predicado valorativo, ser justo. Y si no lo soy, entonces estoy incumpliendo, ¿correcto? ¿No? ¿Está bien? Mira todos esos casos de quienes se han vacunado, ¿no? Y que tienen, pues, que tienen un cargo público, ¿no? La pregunta es, ¿cometieron delito o cometieron una falta? ¿No? Si han cometido un delito, tienen que pagar frente a la ley. Si es una falta, solamente están tachados moralmente, ¿no? Entonces, la moral es eso, ¿no? Busca que nuestra vida se dirija, se ciña, se desempeñe bajo normas, bajo ciertas implicancias de deberes, ¿no? Y obligaciones que en sí se espera que uno cumpla, ¿no? Un deber, ¿no? De la ética es en sí la disciplina que se encarga de establecer, ¿no?, el desempeño de la virtud en el hombre a través de normas morales y que éstas exigen su cumplimiento, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos, ¿alguna preguntita de aquí? Bien, sigamos entonces. En la historia de la filosofía se tienen muchas posturas que evidencian acciones morales y propuestas éticas, como son, en la Edad Antigua, Sócrates y Aristóteles, ¿no? Sócrates, interesado en la dimensión ética del hombre, así, uno de sus principales temas que abordó fue el de la virtud, en griego arete, ¿no?, que lo definió como aquello que cada uno debe hacer conforme a su naturaleza. Por eso exigía, conoce a ti mismo, ¿no? Plantea que la sabiduría nos conduce al conocimiento del bien. En la doctrina ética de Sócrates, el saber y la virtud coinciden. O sea,
aquel que alcanza la sabiduría es virtuoso. De esta manera, el que conoce el bien actuará con rectitud, mientras que aquel que ignora el bien actuará mal, es decir, sin virtud, claro, ¿no es cierto? Por ello, este planteamiento recibió el nombre de intelectualismo ético. Entonces, para Sócrates, ¿no? Para Sócrates, uno actuaba éticamente si se encontraba a bien en el saber de uno mismo. Conócete a ti mismo. Porque el conocimiento de sí mismo genera virtudes en el hombre. ¿Está bien? Mientras que la ignorancia en sí mismo genera la maldad en el hombre. Eso se llamó intelectualismo ético. ¿Ya? Aristóteles señala que la ética, ¿no? La ética, o sea, llamada también de la virtud o teleológica, no puede aspirar a conocimientos exactos como la física, porque su objeto de estudio es el hombre, y el hombre pues es impredecible, ¿no? ¿Está bien? Por eso que no se puede hablar bien en la ética del hombre. Pues él asume que la felicidad, la eudemonía, es el bien supremo, pero desgraciadamente todos los hombres no la conocen de la misma forma. Razón por la cual en su libro Ética Nicómaco, Nicómaco fue su papá, Ética Nicómaco, ahí él busca superar estas discrepancias, proponiendo cómo el hombre puede aspirar a una felicidad superior, la cual corresponde con la virtud del hombre. Pues Aristóteles consideró que solo la vida dedicada al cultivo de la filosofía y la ciencia no puede reportar a una verdadera felicidad. Allá, o sea, esa eudemonía, esa felicidad, es la aspiración ética del señor Aristóteles, pero esa está fundada en el cultivo, en el desempeño constante de un saber filosófico y científico. Él cuando habla de ciencia, habla de la misma filosofía, ¿no? Pero más en su objetividad de observaciones que él hacía. ¿Ya? Entonces, la vida cultivada a la filosofía y la ciencia nos puede llevar a una verdadera felicidad, ¿no? Eso implica la contemplación de la verdad, ¿no? A la contemplación de la verdad, que eso es propio del filósofo, ¿no? Y en el hombre prudente, con vida moderada, es para un hombre común y corriente, ¿ya? O sea, ¿cuándo un hombre es feliz? Será feliz si tiene una vida contemplativa, ese es el filósofo. Será feliz si eso es prudente, ese es para el hombre común y corriente, ¿no? ¿Está bien? Porque la felicidad te da autarquía, o sea, libertad. Porque la felicidad es perfecta, no hay nada como en ella. Y es excelente porque te hace generar cosas eficaces en tu vida, ¿no? Y él habla de virtudes que son éticas y las dionéticas, ¿no? Las éticas son las que conocemos, justicia, templanza, prudencia, etc. Y la dionética no, es la que nos lleva ya al saber, a una intelectualidad mayor, prudencia, sabiduría, etc. Entonces, lo que está en verde es lo que más destaca en cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Una preguntita acá sobre estos señores. ¿Todo bien, no? Bien. En la Edad Media tenemos a San Agustín, ¿no? Considera que el bien supremo es Dios. Por eso todos los demás bienes que podamos concebir para nuestras vidas, como la felicidad, la libertad, el bienestar, el placer, proceden de Él, de Dios, porque Dios es el creador. Por eso, solo alcanzaremos la verdadera felicidad si logramos hacer la voluntad de Dios, porque todos procedemos de Él. Para Agustín, Dios ha creado al hombre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, a partir de su libre albedrío. Esto representa un don especial dado por Dios, pues supone que éste nos ha creado a su imagen y semejanza. Gozamos de libertad como Él, lo cual nos hace más dignos que los demás seres vivos. El hecho de que el hombre posea el libre albedrío implica que es moralmente responsable de sus acciones. Ajá. Entonces, lo ético es cuando el hombre asuma las consecuencias de su libre albedrío. Entonces, él es libre de actuar en el libre albedrío, de escoger el camino terreno o el camino divino, el camino del mal o el camino de Dios. Entonces, Dios no nos dice, sigue por este camino u otro. El hombre lo elige. El hombre lo elige. Y al elegirlo, esa es su responsabilidad. Esa es la verdadera ética que tiene el hombre.
en su libre albedrío, que es moralmente responsable de sus acciones. ¿Ya? Eso hay que destacar en San Agustín. ¿Ya? Y ahí te lo he destacado en ese color. ¿Ya? En edad moderna, interesantísimo, Immanuel Kant, ¿no? ¿Ya? Immanuel Kant. ¿Correcto? Immanuel Kant. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Immanuel Kant. ¿Es clave? Claro que sí. He criticado las concepciones morales que enfatizan en las ventajas o desventajas que podemos recibir al realizar acciones buenas o malas, justas o injustas. O sea, para él no está bien tener una concepción moral, ¿no? Si para mí es ventajoso hacer algo o no hacer algo. No está bien que lo que tú digas que si lo que haces te genera ventaja o no. Eso no es así. Desde su perspectiva, no podemos sostener que una acción es buena porque nos hace felices o porque nos genera placer. Eso no indica que sea bueno. Y trata de fundamentar una moral universal, válida para todos los seres humanos, donde el bien es la buena voluntad, un acto puro y desprendido que no espera recompensas. O sea, si yo asumo que algo está bien al margen que me puede generar a mí beneficio, esa es mi buena voluntad que me hace saber cómo son las cosas correctas. Si yo defiendo una norma, un enunciado, que incluso va en contra de mis intereses, pero va para beneficio de la mayoría, porque en sí veo que esto es una moral universal, eso es bueno, eso es correcto. Eso se llama hacer el bien por la buena voluntad. Este es un acto puro y desprendido, que no espera recompensa, ¿me entiendes? No espera recompensa. Esto se basa en el imperativo categórico. Esto se basa en el imperativo categórico, ¿no? El cual funciona como el criterio a tener en cuenta por el ser humano al momento de decidir libremente. ¿Ya? ¿Está bien? El cual funciona como el criterio a tener en cuenta por el ser humano al momento de decidir libremente. Se llama autonomía. Tú decides libremente qué acciones son correctas o incorrectas. Nadie te dice lo que tú tienes que hacer. Tú mismo eliges, ¿no? El imperativo categórico entonces está orientado por la buena voluntad. El imperativo categórico es la ley moral fundamental, máxima, que guía al acto bueno en sí. Yo tengo un imperativo categórico. Creo que esto es lo que tengo que hacer. Y estoy guiado por mi buena voluntad. Manda u obliga sin ninguna condición. ¿Correcto? Yo lo hago porque veo que es correcto para todos. Yo lo hago porque esto es bueno para todos. A pesar que vaya en contra de mis intereses, pero lo tengo que hacer. Me parece que es correcto. Esa es la buena voluntad, es el desprendimiento. Y esa norma se generaría ser un imperativo categórico. Lo contrario es el imperativo hipotético. Porque el hipotético busca tu conveniencia. El hipotético busca tu bienestar. ¿Ya? Es diferente. ¿Está claro? ¿Ya? Las dos formulaciones que puede adoptar el imperativo categórico se resumen así. A. Actúa como crees que deberían actuar todos los hombres, se llama ley universal. Y B. No consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo, dignidad humana. O sea, no te aproveches de los hombres. No te aproveches de otros para alcanzar un bienestar para ti. Para Kant, no es posible sostener que en el ámbito de la ética, o la ética del deber, o la deontología, se puedan dar conocimientos exactos, como los que se presentan en las ciencias naturales o la matemática. Algo similar a Aristóteles. ¿Por qué? Porque es el hombre. Pues. Es el hombre. Estás hablando del hombre, en su esencia, en su ética. Entonces, si tú decides que algo está bien, es porque tu buena voluntad sí lo dice. Y, en este caso, ¿no? El imperativo teórico va a señalarse como algo determinante. ¿Ya? Bien. Y Stuart Mill dice que la felicidad o bienestar de la mayoría es lo que en sí
determina ser virtuoso en el hombre, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Ya lo hemos visto también con la parte axiológica, ¿no? Y el señor John Moore señala de que en sí y de por sí, hacer el bien no es posible de entenderlo porque no hay una forma racional ni experiencial para poder llegar a ello. Por lo tanto, tener a bien un acercamiento a saber de lo que es el bien, la parte ética, es solamente por una intuición moral, ¿no? Es una intuición moral, ¿no? O sea, lo que yo hago es por intuición, nada más, ¿no? ¿No? Y no puedo definirlo para nada. Ese es George Moore, ¿no? Por eso Moore decía que el bien en sí es indescriptible, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Solo es algo apetecible, pero no sabemos qué es algo apetecible. Por lo tanto, es una intuición hacia algo, ¿ya? Esos son términos que ahí están, ¿no? Que nos ayudan a entender cada uno de ellos, tal y como el valor moral, la norma moral, el acto moral, la persona moral, la libertad moral y la responsabilidad moral. ¿Sí? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, el valor moral nos permite diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, ¿no? La norma moral es el imperativo que nos exige cumplir en nuestra conducta aquello y hacer cumplir ese valor que carga. El acto moral, en cambio, es la acción misma, ¿no? ¿Está bien? Es el acto mismo de ejecutar una norma moral que me exige el cumplimiento de ese valor que carga. Es el acto. Y la persona moral es la persona consciente, libre y responsable para hacer el acto. Entonces, yo soy una persona moral porque soy libre, soy responsable y consciente para realizar un acto. Y la libertad moral es la capacidad de elegir y decidir la decisión o no de un acto moral. Claro, es importantísimo. Y la responsabilidad moral es asumir las consecuencias de mi acto y tener que reparar si causa un daño. Es indiscutible. Es indiscutible. ¿Ya? Indiscutible. ¿Ya? Bien, antes que no van el tiempo. En la número 1, la letra C, interesante aquí, ¿no? Es muy interesante lo que nos proponen, ¿ya? ¿Ya? En la número 2, acerca de un juicio de valor, acá sería la letra D. En la número 3, ¿no? Es una pregunta sociológica, pero ¿cuál no hay que marcar? Ah, la letra C, pues. Eso no hay que marcar, ¿no? En la número 4, sobre José Olaya, ¿no? ¿Por qué hizo todo eso? Ah, porque él quería que estaba haciendo lo bueno, lo justo. Esa es la buena voluntad. Es una propuesta netamente kantiana, ¿no? Después, en la número 5, siguiendo a Kant, ¿no? Esto implica de ese comerciante porque es su deber, ¿no? Tal y conforme te hablé del señor Mario Romero, ¿no? El ángel del oxígeno. En la número 6, matar no es algo bueno o malo, sino solamente un acto de quitar la vida, ¿no? En ciertas condiciones se considera un delito muy grave, en otras algo natural o incluso una necesidad vital. Ya, ese está, no se puede calificar. ¿Eso quién es? Moore. ¿Ya? En la número 7, ahí salió con la letra D, sí es la respuesta, ¿no? En la número 8, eso es porque fue para el momento, basada en el utilitarismo, era una necesidad para la mayoría necesaria. La veo. En la número 9, esto sería una norma moral. Ama tu prójimo es una norma moral, te exige que así sea. Y en la número 10, ¿no? Esto es hablar de conciencia y libertad. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Chicos, la señorita tutora quiere decirles algo. A ver si estás ahí. Sí, les voy a pedir que se mantengan un momento en clase, aún conectados en la sala. Al inicio, pues, hubo unos minutos de silencio previos al inicio de la clase, que pudieran de repente dar cuenta de que algo queríamos decirles. Agradezco al profesor Marco Antonio Morales que me acompañe para poder decirles
con profunda congoja que hoy nos toca despedir a un docente muy querido de la Academia Mega, que los acompañó a ustedes, que nos acompañó en esta preparación virtual. Es el profesor Efraín Guamash, y digo es porque sé que lo vamos a recordar. Sé que lo vamos a recordar desde las enseñanzas que nos ha dejado, no solo en el plano de la biología, sino desde el compartir que tuvimos con él en algunas ocasiones, desde la chispa que contagiaba y esa cualidad para hacerse casi amigo de todos cuando dictaba. Yo lo recuerdo desde que me dictó a mí. Estoy segura que ustedes, a pesar del soporte virtual en el que lo han conocido, o a través de esta preparación a distancia, que tuvieron la oportunidad de llevar clases con él, estoy segura que también lo van a recordar. Bueno, nuestras condolencias para su familia y también para nosotros, que lo hemos conocido y que vamos a recordar siempre. Así es. Eso es lo que quería comunicarles. El profesor Morales muy amablemente quiere compartir una oración y bueno, yo lo secundaré y espero que ustedes también, desde el silencio que a veces reina en las clases, pero manteniéndose ahí, espero que también puedan acompañar. Sí, gracias. Al profesor Efraín lo conozco muchos años atrás. Siempre Efraín con su sonrisa, muy colaborador, muy amigo, un excelente profesional, una excelente persona. Ahora le ha tocado partir y esperemos que esté al lado del Señor. Y qué mejor recordarlo siempre a él con su sonrisa, con la parte que siempre él mostró. Ser un ser humano muy lleno de vida, con muchas cosas por seguir adelante, ¿no? Y en estos momentos permitir que a través de estas oraciones, ¿no?, el Señor los tenga en su casa, ¿sí? Que le abra las puertas para que esté al lado de él y que le permita a su familia la resignación a esta pérdida tan irreparable, ¿sí? Quiero que me acompañen, ¿no? Si desean pueden encender su micro y vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Y siempre en nuestros corazones la presencia de los que parten, ¿sí? Y hagamos de ellos siempre el bienestar en nuestras acciones y tratar de hacer lo que ellos hacían. Ser auténticos, ser buenos y ser como son. Y creo que cada uno labra así su destino, ¿no? Bien. Para su familia la resignación, fortaleza en la fe, y Efraín al lado del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Gracias, profesor Morales. Gracias. Entonces nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Si Dios quiere. En el ciclo maratón que... En el ciclo maratón, ¿no? Sí. Ya los chicos ya lo saben, ¿no? Sí, ya se los comuniqué. Te estamos esperando. Ya, muy bien. Gracias. Ya, hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchachos, cuídense.
Bien, la clase que continúa es la de lenguaje, así que nos conectamos a las 12 para poder darle inicio.